Nuevamente buenas tardes. Le damos la bienvenida a Diana Hernández, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que va a ser nuestra moderadora de esta tarde, del encuentro de hoy, y también a nuestras invitadas internacionales. En unos minutos estamos por comenzar el encuentro. Aquí hacemos como estos eventos donde tenemos igualdad de género. Diana, te paso a ti la palabra. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por haber decidido compartir esta tarde de hoy con nosotros y tratando un tema muy pertinente, que siempre lo ha sido, por supuesto, y que toma más relevancia en la medida en que consideramos lo que están reflejando los estudios a nivel internacional, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos indica que en los próximos años pues, se moverá un poco nuestra distribución poblacional y tendremos más adultos mayores y por tanto también es muy importante que nos formemos en este arte de cuidar. Y realmente para nosotros es un gran placer saber que podemos hacer este tipo de actividades en alianza. Estas alianzas maravillosas que nos permiten, por ejemplo, estar hoy conectados a través de la plataforma de Fundación Telefónica. Muchísimas gracias, como siempre, por su receptividad, por estar con nosotros, apoyarnos y crear cosas juntos. Y, por supuesto, también tener aliados internacionales. Estos aliados internacionales, como lo son en el día de hoy, nuestros amigos de Alcanzar Metas Sociales. De esta manera, pues comienzo dando la palabra a Karina, si nos acompaña por allí. Karina, representante de la Fundación Telefónica. Vamos a ver si está por allí Karina, que nos indique. Si no, en otro momento, con todo gusto, en el transcurso de la actividad, le damos la palabra. En este momento pareciera que no tenemos a Karina acá disponible con nosotros. Más adelante la podremos escuchar. En este momento quiero darle la palabra entonces a Alejandro Marius, presidente de Trabajo y Persona, para que nos dé palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Yo ya me autopresenté al inicio y de verdad que es todo un placer poder contar con este espacio, con la presencia de todos ustedes. Es fantástico tocar estos temas sobre todo con personas que admiramos muchísimo, como Carmen desde Perú, Naldi desde Bolivia, que están haciendo, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, un trabajo interesantísimo en favor de distintos grupos poblacionales. En este caso, el que nos interesa, el que vamos a trabajar hoy de manera especial, los cuidadores y las familias. Si hay algo que esta pandemia ha puesto en evidencia, toda la cuarentena que nos ha tocado vivir, es que tenemos que cuidarnos aún más los unos a los otros. Y por el ritmo que teníamos del día a día, una realidad tan sensible como los adultos mayores, no le habíamos dado toda la importancia que se merecen y sobre todo no estamos preparados, aunque le pongamos todo el cariño del mundo, para poder cuidar a un padre, una madre, a un abuelo, una abuela, a un vecino que tenga unas características especiales, pues ha sido la ocasión para profundizar qué significa cuidar a otro ser humano, que además de toda la buena voluntad y el cariño, qué herramientas, qué competencias tenemos que desarrollar para este cuidado. Como decías tú antes, Diana, hay una tendencia irreversible en América Latina
donde la población de más de 60, 70, 80 años está creciendo a un ritmo muy importante y no existe una cantidad de servicios, tanto públicos como privados, para atender estas nuevas exigencias que pasan desde el trabajo y oportunidades para personas que no tienen una pensión suficiente para seguir manteniéndose o simplemente quieren estar activos, quieren seguir trabajando porque a través del trabajo se realizan, son felices, como aquellos que necesitan algún tipo de cuidado especial. En Trabajo y Persona, desde hace ya 2 años, hemos empezado este curso que damos de cuidadores del adulto mayor. Pero es un universo grandísimo que estamos aquí en Venezuela empezando a tratar. Por eso es tan importante escuchar las experiencias que vienen de otros países y de otras latitudes para que podamos aprender y adentrarnos mucho más en este tema. Bueno, sin más, agradecidos como siempre con Fundación Telefónica, nuestras amigas de Alcanzar y a todos ustedes, porque va a ser una tarde de compartir muchas experiencias y de mucho conocimiento que van a ser muy útiles en nuestra vida familiar o incluso profesional. Gracias, Diana. Muchísimas gracias, Alejandro. Tendremos a Karina entonces muy probablemente para el cierre de la actividad. Vamos a dar inicio pues presentando a nuestras invitadas. Nos encanta, reitero, saber que podemos hacer actividades en conjunto a nivel global y en esta oportunidad estamos tratando el tema de cuidadores y familias del adulto mayor dependiente frente al aislamiento por la pandemia. Y en ese sentido nos van a acompañar 2 facilitadoras geniales y desde ya los invito a que estén muy activos por nuestro chat, que durante el desarrollo de la actividad ustedes podrán hacer por allí sus comentarios, sugerencias, planteamientos y los consideraremos en la segunda etapa de esta actividad. La primera será una exposición por parte de Carmen y de Naldi, que ya les voy a hablar un poquito más de ellas, y luego tendremos una sesión en la cual podremos abordar algunas de sus inquietudes, planteamientos o consultas. ¿Ok? Comenzamos entonces de esta manera con Carmen Velasco, quien es educadora con estudios en desarrollo humano y liderazgo en microfinanzas, fundadora de ProMujer en Bolivia, amplia trayectoria en desarrollo e implementación de modelos de desarrollo que integra servicios financieros, de salud y capacitación. Es propulsora de la inclusión socioeconómica de personas que viven en vulnerabilidad. Implementó y ejecutó programas de ahorro comunitario. Directora en varias organizaciones de desarrollo y es socia fundadora de Alcanzar Metas Sociales, SAC. Y por otra parte, contaremos con Naldi Delgado, economista con estudios en gerencia social, microfinanzas en Boulder Institute of Microfinance y gerencia y liderazgo en INCAE. Amplia trayectoria en microfinanzas con énfasis en programas para empoderar mujeres del área rural del Perú. Cofundadora de ProMujer en Perú. Imagen del programa Líderes Responsables para el Mundo de la Universidad del Pacífico. Implementó y ejecutó programas de ahorro comunitario con mujeres y niños. Promotora de Escuela Alternativa Pucara en Puno, Perú. Consejera técnica de Accedu, Fomento de la Educación para Jóvenes, y es socia fundadora de Alcanzar Metas Sociales. Bueno, bienvenidas Carmen y Naldi. Muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Me hace muchísima ilusión. Como han visto en la experiencia de trabajo mía y de Naldi y de Andrea del Granado, que es la otra socia de Alcanzar, tenemos muchísimos años de experiencia trabajando con la mujer. El cuidado del adulto mayor sigue, el cuidado en general sigue recayendo en la mujer. Espero que vaya diversificándose este rol, pero al caer sobre la mujer, sentimos que es algo en el que podemos aportar muchísimo porque tenemos 25 años de trabajo en tratar de que las mujeres adquieran un rol activo en su desarrollo y en su bienestar, y creemos que desde esta mirada podemos apoyar y avanzar a las personas que ya son adultas mayores o son adultas mayores dependientes a darles nueva vida
en lo que les toca vivir todavía. Gracias a Telefónica, gracias a Trabajo de Persona, tenemos la gran ilusión de hacer una alianza de largo aliento y conseguir grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias también. Es un placer estar conectados desde distintos lugares. Carmen es boliviana que vive en Lima, Perú, y yo soy peruana que vivo muy al costado de Bolivia, ¿cierto? Estoy en la ciudad de Puno, la frontera, una de las fronteras sur del Perú. Realmente para nosotros es un placer inmenso poder enfocar y apoyar en su gran parte a las mujeres con una nueva iniciativa como esta. Pero sobre todo es interesante ver que en esta sala también hay varones. Hay varones porque es importante el rol del varón como para equilibrar esta tarea que no solo le compete a la mujer, sino que le compete a la familia. Y nosotros encantadísimos de estar aquí y poder dar ese primer paso. Estoy segura de que vamos a poder interactuar, como mencionó Diana, esperamos sus participaciones en el chat y esperemos sobre todo que esta experiencia nos permita aprender a todos los que estamos acá. Muchas gracias. ¿Empezamos entonces? ¿Todos listos, Carmen? Sí. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar esta sesión y para ello yo quisiera compartirles, Carmen, por favor, la siguiente lámina, cuáles son los temas que vamos a abordar en nuestra sesión de hoy, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunas encuestas para conocer un poco qué es lo que está pasando con los adultos mayores en estos momentos, ¿no es cierto? En estas situaciones y también qué es lo que está pasando con los cuidadores de adultos mayores dependientes. Y lo que hemos encontrado, y sale de manera muy repetitiva, es que se observa que los temas claves son las exigencias y los desafíos de cuidar en estos momentos, efectivamente. También el miedo, cómo el miedo está rondando por la cabeza de los cuidadores y de los mismos adultos mayores. Y finalmente, pues, cómo puedo enfrentar este aislamiento desde la posición en la que estoy. Entonces, para dar inicio a esta sesión, por favor, quisiera que nos suelten el video número 1. Y mientras nos va soltando el video número 1, quiero presentar a ustedes al doctor, a quien hemos grabado en el video, quien nos ha concedido la entrevista, es el doctor Javier Torres Goitia Torres, que es boliviano. Se van a sorprender con algunos datos que nos dan ahí y con quien hemos compartido esta experiencia. Entonces, cedo el micro para recibir el video. Como tantas veces hemos comentado a este respecto, quiero hacer la mención especial de que aunque tengo cronológicamente 98 años, me mantengo como de 48 por una cantidad de circunstancias que es difícil decir, pero no me siento nunca de la tercera edad, porque mi familia, todo gira en un ambiente donde yo sigo activo, lo único que no me dejan es manejar mi vagoneta, me la han quitado, pero no me siento. Y en el caso concreto de la pregunta por la pandemia, ocurre que yo antes de las cuarentenas, antes de que se hable de la enfermedad desde el año pasado, vivo todo el día. Y entonces yo no soy madrugador, no me puedo jactar de eso, me levanto tarde, pero a eso de las 9:30 o a veces a las 10, me entro al escritorio, que es mi especie de oficina,
y me pongo a leer el periódico, a intercambiar correspondencia con los amigos, llamo a uno, llamo a otro, conversamos. Entonces hago una vida, siempre la he hecho desde mi escritorio. He sido poco salidor, no tengo clubes de amigos para tomar un cafecito a tal hora, reunirnos en tal parte, no, nunca ha sido mi costumbre. Siempre he estado más dedicado a la lectura de la computadora y al trabajo también intelectual. Los sábados sí me desquito, porque hay cambio de ambiente, me encuentro con gente joven, alegre, dicharachera, juguetona, con la que jugamos tenis, y jugamos tenis de igual a igual, y me siento, verdaderamente no es que me regalan el triunfo, me siento cuando gano el partido. Con la pandemia desapareció esto de los sábados, y realmente al comienzo no me afectaba, pero decía, bueno, hay que sacrificarse para no contagiarse. Además se cerró el tenis, había cuarentena y no había otra cosa que quedarse en la casa. Y entonces yo aprovechaba, estoy escribiendo una historia de la conceptualización misma de la salud que tenían desde los hindúes, la civilización china. Es muy interesante. Estoy escribiendo sobre eso y eso me tiene atareado todo el día, de manera que no me aburro de estar en mi casa. Entonces, para mí, la pandemia, el encierro, no han significado mayor cosa. Y creo que en las familias hay un frecuente error. Es mimarlo demasiado, ¿no? Llenarlo de tantos cariños que ya parece una muñequita bien cuidadita, bien aseadita, bien vestidita, pero que no tiene ninguna acción. Yo creo, por lo que veo con mis amigos, que lo importante es que haya algo de lo que yo disfruto, esta autonomía de la personalidad. El adulto mayor no tiene por qué estar relegado a un rincón sin hacer nada. Algo sabe hacer, aunque sea manejar la administradora para limpiar el piso. Los que más necesitan cuidar su autoestima son las personas mayores de edad, de los 80, 90 años. La sensación de soledad yo a veces la he sentido también, muy relativa, pero la siento, no tener con quién hablar, no tener con quién hacer bromas, no tener con quién jugar, porque todos están jugando y al viejito lo respetan, lo quieren, y para cuando viene interrumpen sus juegos para saludarlo o para hacerle una caricia, no forma parte de la familia. Entonces hay que cuidar que el adulto mayor se sienta parte, y para ser parte tiene que ser parte activa, parte productiva, que esté haciendo algo útil en la casa para que aumente su autoestima, y él, al autoestimarse, estima también a los demás y los trata mejor. Ok, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del video y qué lindo mensaje nos deja el doctor Torres, ¿es cierto? A veces nos sentimos, ellos se sienten tristes, solos, así que cuando termine esta sesión, si tienen a su adulto mayor cerca, pues les invito a que vayan, les den un abrazo, y si lo tienen lejos, cojan el teléfono y llámenlo. Ellos lo necesitan mucho. Bueno, entonces quizás la primera pregunta que yo les haría es, por favor, díganos cuáles han sido sus impresiones respecto al video. ¿Qué les ha dejado? ¿Qué han sentido? Eso nos ayudaría muchísimo a compartir y a ver si realmente el doctor Torres ha transmitido, ¿no es cierto?, ese mensaje. Es importante que anoten en el chat, ¿no? Que vayan anotando en el chat todas sus reacciones, porque nosotros las vamos a recolectar y las vamos a compartir después con ustedes.
Ok, sí, miren, nos dicen, ¿dónde puedo colgar el video? Sí, muy pronto lo vamos a hacer público, muchas gracias. Qué lindo video, ejemplares palabras del doctor Torres. Sentí que el doctor se sentía aislado, sí, a veces él mismo lo manifestó. Pero qué importante mantenerse activo, ¿no es cierto? Y la edad no priva de distraerse. Excelente, muchísimas gracias. Pues bien. Perdón, gracias Carmen por movernos a la siguiente página. Pues bien, en la parte de, no, la anterior, Carmen, por favor. Ya, bien, entonces vamos a empezar abordando este tema, que es uno de los temas que ha salido también en la encuesta que nosotros compartíamos, y es qué exigencias y desafíos se enfrentan los adultos mayores al dar cuidado a un adulto mayor dependiente, fundamentalmente. Lo comentó al inicio nuestro presentador Alejandro, y decía de que es muy exigente seguramente y demandante. Efectivamente, pues todos sabemos, muchos sabemos que el adulto mayor puede ser el trabajo más duro que uno haya tenido, pero también es el más gratificante. Seguramente tenemos muchas experiencias positivas y lindas que recordar sobre este rol, pero es cierto, y poniéndonos una mano en el pecho, también sabemos que este desafío, este rol nos genera un desafío muy grande, ¿cierto? Porque es un trabajo agotador, es de 24/7, 365 días al año, y tal vez muchos no pensaron tenerlo, ni siquiera lo anticiparon. Entonces, a veces tampoco se habla de esta exigencia o esta demanda porque uno puede sentir culpa de que cómo me voy a expresar así si es mi familiar adulto mayor, puede sentirse como a una queja. Sabemos que este trabajo y este rol nos ha cambiado la vida, nos ha hecho reorganizarla. Seguramente algunos hemos enfrentado cambios en relaciones familiares, quien no ha pedido alguna vez permiso en el trabajo, tal vez nuestra economía ha tenido que verse mermada por ciertos cambios en los horarios, ocio, salud, etc. Entonces, los desafíos son muchos y pueden ser de diferente tipo, efectivamente, dependiendo de cómo está tu adulto mayor, ¿no es cierto? Pero en todo esto nos exige un nivel de organización para tener muchas cosas en nuestra canasta, ¿no es cierto? Pero sobre todo, como les digo, hay como un peso grande sobre nosotros porque es nuestro familiar y es un poco difícil decir, hasta acá nomás, basta, o ya no puedo más, ¿no es cierto? Y muchas veces nuestra vida personal queda relegada a un segundo plano. Algo muy importante que mencionaron, si no me equivoco, Diana, es que qué está sucediendo en América Latina respecto al incremento de la esperanza de vida. Probablemente de repente ni le hemos prestado mucha atención, ¿no es cierto? Porque muchos nos consideramos jóvenes. Pero ¿qué sucede? Y yo les cuento el caso particular del Perú. La esperanza de vida en Perú se ha incrementado 15 años en las últimas 4 décadas. Entonces, se estima que las peruanas vivirán 77 años y los varones 72 años. Y para el año 2050, esta esperanza de vida, según el Instituto Nacional de Estadística, llegará a los 79 años. Y esto ha generado un cambio en la estructura poblacional del Perú. Y obviamente esto no solo es un factor que está sucediendo en Perú, esto está sucediendo en Perú, en Venezuela, en América Latina y en todo el mundo. Y cada vez hay menos jóvenes. Puse justamente esta foto de tantos adultos mayores juntos porque es común. Ustedes van al parque, ven más caras de adultos. Van caminando por la calle, hay caras de adultos. En el hospital, cara de adultos. O sea, como que cada vez se hace notoria esa presencia masiva del adulto. Pero ¿cómo influye esto y cómo se vincula con el trabajo del cuidador, ¿no es cierto? ¿Y qué exigencia demanda para nosotros? Pues este incremento en la esperanza de vida significa que habrá un rol del cuidador por un tiempo más largo, más trabajo para uno. Y entonces eso nos permite pensar en que las familias se tienen que preparar más temprano para atender y acompañar a sus adultos mayores. Entonces,
Es muy interesante este punto. Y ahora ya vinculándonos y enfocándonos a la pandemia, le vamos a decir a Carmen que pase a la siguiente lámina. Y nosotros acá queremos saber de ustedes que están cuidando a un adulto mayor o están acompañando a un familiar, cómo la pandemia, esta situación del virus nos enfrenta hoy a estas exigencias adicionales, ¿es cierto? Entonces, cuéntenos en el chat, por favor, cómo se ha acentuado su responsabilidad en estos momentos y por qué se ha hecho más difícil tu tarea de cuidar. A ver, queremos leernos, tómense unos minutitos. Sí, muy bien. Acá vemos también que efectivamente en este tiempo de pandemia, algunas personas, los adultos mayores ya no pueden salir al parque, como nos comenta Evelyn, ¿cierto? Hay que explicarle a la mamá, al papá, ya no podemos salir por estas características. La mamá, Maritza dice, mi mamá quiere salir a la calle y en casa tenemos que proporcionarle más actividades. Efectivamente, antes uno estaba planeado para hacer ciertas cosas y el hecho de salir a la calle era como algo, un respiro para todos, pero ya no se puede. Dice Maru, yo me siento acentuado al 1000% y aquellos no salen y hay que hacerlo todo. Efectivamente, Aida también nos comenta, la restricción es fatal. Ahora en la pandemia me tocó cuidar no solo a mis papás, sino a unos tíos, nos comenta Gabriela. Marco Antonio nos dice, mis padres están en una ciudad diferente a la que yo vivo, junto a mis hermanos y tenemos un Zoom cada semana aprendiendo a usar la tecnología. Pues efectivamente, a muchas personas se nos ha limitado el tiempo de salir. No podemos quedarnos sin trabajar, dice, encima de que hay que cuidar al adulto mayor, hay que seguir trabajando para darle las medicinas y las dietas especiales. Excelente, gracias por compartir. Entonces, igual también como nos recordó el doctor Torres, también nos manifiesta que hay cambios antes y durante la pandemia. Hay nuevas rutinas, probablemente ahora se ha acentuado eso y obviamente el trabajo para los que estamos de cerca es mucho más pesado. Hay que ser mucho más creativos a la hora de poder desarrollar las actividades con ellos y a la hora de poder brindar ese tiempo con ellos. Pues bien, gracias Carmen sobre esta lámina. Entonces, si ustedes se fijan por nuestra cabeza, seguramente han pasado muchas situaciones de incertidumbre, ¿cierto? Muchos nos hemos preocupado, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Entonces, hay muchas cosas que están rondando por nuestra cabeza ahora. Entonces, les animo nuevamente a que puedan compartir qué son las preguntas, qué son los temas o las preguntas que hoy les quitan a ustedes esta tranquilidad. Porque eso nos va a permitir reconocer cómo estamos. A ver, los voy leyendo en el chat. Excelente. Excelente, Beatriz, y parece que el tiempo no abastece, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, queremos saber cuáles son las preocupaciones que a ustedes les quita esa preocupación. Por ejemplo, yo les comparto, a mí me preocupa cada vez que mi mamá tiene que ir al hospital a hacer ciertos controles de neoplasia. Entonces, realmente nos estresamos todos porque prácticamente hay que ponerle como un traje de astronauta para que vaya, ¿cierto? Y entonces es una persona mayor, población en riesgo. Y definitivamente hay muchas preocupaciones que pasan, y estas preocupaciones están asociadas a ¿qué pasa si salgo a comprar y puedo traer el virus a mi casa? ¿Qué pasa si ese virus que entra conmigo contagia a mi papá o a mi mamá? Entonces, estamos viviendo una época y una situación ahorita un tanto tensa, ¿cierto? Acá nos comunica Nani, nos preocupa la imposibilidad de comprar el medicamento que le ayuda con la sensibilidad. Efectivamente, ¿cierto? Me preocupa que esta coyuntura pueda presentar algún problema de salud. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que al volverse en una incertidumbre, le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza, ¿cierto? Pero el darle vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza probablemente no nos da la solución, porque lo que nos hace es generar en nosotros
una preocupación adicional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aceptar que la situación de hoy es diferente y lamentablemente no es la misma que antes. Y se están presentando todo este tipo de preocupaciones que a nosotros nos genera mucha ansiedad, abordan nuestros sentimientos de irritabilidad, angustia, falta de sueño, fatiga, a quien no se le ha quitado el apetito por todas estas preocupaciones que surgen, ¿no es cierto? Entonces, cuando algún resultado futuro es incierto, como lo que ahora vemos, que pensábamos que iba a ser solamente 2 semanas de cuarentena, en Perú se extendieron luego a 30 días, luego ahorita nos acaban de decir que es hasta el 31 de octubre, entonces no hay control, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y probablemente por más que hagamos todo este esfuerzo, probablemente no podamos eliminar la posibilidad de que algo pueda salir mal. Entonces, el generarnos esta preocupación que ustedes también están compartiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, también a veces pierdo la paciencia, es muy cierto. Entonces, el preocuparnos nos genera angustia y temor, no solo sobre nuestro familiar adulto mayor, sino también sobre nosotros mismos. Y yo quiero ahora que Carmen comparta con ustedes estos temores diarios que enfrentamos. Bien, creo que la explicación que ha dado Naldi sobre lo que estamos viviendo es algo realmente, todo el mundo piensa que estamos viviendo una película de ciencia ficción. En condiciones normales, en el diario vivir de todos los cuidadores de un familiar adulto mayor dependiente, se enfrentan a diferentes situaciones. No todas son felices y fáciles. Con mucha frecuencia son situaciones que desencadenan temor y preocupación que las podemos abordar. Sin embargo, como decía Naldi, el COVID nos ha enfrentado a una situación de un temor desbordado, preocupaciones desbordadas. Sin embargo, creo que es importante para poder enfrentar estos temores es nombrarlos y reconocerlos. Y centrar a lo que tenemos miedo es muy importante, la atención a lo que tenemos miedo. Y es la posibilidad de contagiarse, la gravedad de la enfermedad, el peligro que los adultos mayores se enfermen y obviamente algo que es real y que lo estamos viviendo ahora es el enorme impacto que va a tener en todo el mundo la pandemia y obviamente se repercute, como Naldi bien lo ha explicado, en forma muy acentuada en las personas que viven o tienen un adulto mayor dependiente. No tener seguridad en relación al contagio, no tenemos seguridad de cómo nos vamos a contagiar, cómo podemos contagiar al familiar, cómo evitar este contagio, nos va a generar muchísima ansiedad. Nos han dicho usar barbijo, lavarse las manos, ponernos una serie de seguridades, sin realmente tener una certeza de cuál funciona y cuál no. Hemos tenido que asumir cambios dramáticos de vida, costumbre y hábitos que teníamos cotidianamente para protegernos. Seguro que es urgente, es necesario, pero nos llena de incertidumbre. La enfermedad ha generado incertidumbre, sobre todo en la población de la tercera edad, porque ha sido considerada como la población de mayor riesgo. Pero desgraciadamente esta preocupación exagerada por el adulto mayor, si bien lo ha protegido, lo que está generando es una estigmatización de la persona mayor, llegando a extremos de prohibirles actividades fuera de la casa, el ingreso a ciertos lugares públicos. A título de protegerlos, se ha tomado una serie de medidas que no estamos muy seguros qué consecuencias emocionales pueden tener en su ya frágil condición en la que se encuentran, ¿no?
La falta de certeza que tienen los especialistas sobre cuál es el tratamiento, que sale un medicamento, sale otro que sirve, que no sirve, esto ha aumentado el temor y la desconfianza y obviamente ha tenido unas reacciones negativas muy importantes. Entonces, para romper el círculo vicioso, perverso de los temores y angustias, es importante asegurar información de fuentes confiables y tener respuestas sobre aspectos claves, como cómo se puede prevenir, cómo se identifica la enfermedad en forma temprana y muy importante tener un plan muy claro de qué hacer si un cuidador se contagia, si alguien de la familia se contagia, y poder actuar inmediatamente para evitar contagiar al adulto mayor. Y si se tiene este contagio, saber exactamente a quién recurrir, qué hacer, cómo hacerlo, para que no genere una situación de terror en la familia. Es muy importante tener en cuenta que el cuidador de adulto mayor dependiente tiene que tener un plan B en caso de contagiarse. Si el cuidador se contagia, tiene que tener una persona que sustituya en su tarea de cuidar para poderse recuperar en forma adecuada. Además de cumplir las medidas preventivas y de protección, es muy importante tener información y datos reales que tranquilicen y que eviten el pánico, disminuyendo la vulnerabilidad de las personas, porque como Naldi ha dicho y todos sabemos, el miedo desmedido, el pánico, lo único que hacen es aumentar la vulnerabilidad de las personas. Desafortunadamente, la población del mundo entero está siendo golpeada no solo por la enfermedad, sino por la crisis económica, que generó por el confinamiento un enorme porcentaje de familias que perdieron empleos, disminuyeron sus ingresos, aumentaron sus gastos en forma significativa, sobre todo los que conviven con adultos mayores dependientes, están especialmente golpeados por ya las necesidades habituales que tienen los adultos mayores, pero también gastos adicionales para protegerlos. Bien. Espérenme un ratito. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo que ha sido mencionado por todos, que es el miedo. Todas las personas han sentido miedo alguna vez en sus vidas. Es uno de los sentimientos más frecuentes e inhabilitantes en todas las etapas de nuestra vida. Es una respuesta al sentimiento de desconfianza o temor a que pueda ocurrir algo que implique un peligro o un riesgo para nosotros o terceras personas. El miedo puede ser adaptativo, sin embargo, no siempre el miedo es negativo. Permite que nos protejamos y reaccionemos en forma adecuada ante peligros reales para poder sobrevivir. Sin embargo, el miedo se vuelve un problema en nuestra vida y en la vida de los demás. Sucede cuando no logramos regular nuestras emociones y permitimos que el miedo domine nuestras capacidades, nuestras reacciones, nuestras conductas. No somos dueños de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí el miedo se vuelve desadaptativo. En vez de facilitar nuestra protección, nos paraliza. No nos permite pensar ni avanzar, ni tomar decisiones. Y afecta negativamente la salud de la persona y del entorno en que se genera. Sabemos todos que el miedo es una reacción química del cerebro. Entonces, no es 100% culpa nuestra de cómo estamos manejando el miedo, pero sí está en directa relación que esta sensación de huida que te puede dar el miedo lo puedas controlar
tomando ciertas medidas, conociéndolo, identificándolo, porque el miedo tiene unas consecuencias muy negativas en la persona y en su entorno. El poder controlar el miedo tiene una directa relación con el desarrollo y madurez emocional de las personas. Entonces, son aspectos en los que sí podemos trabajar, en los sí hay programas muy acertados en ayudar a las personas a cómo manejar el miedo. Bien, hay algunas estrategias para enfrentar lo que estamos viviendo. No tenemos que decir, estamos viviendo en esto y es muy difícil enfrentarlo y nos quedamos con el miedo como parte de nuestro cotidiano vivir. Es por eso que es importante contar con medidas y estrategias para combatir el temor y evitar que el miedo se torne desadaptativo. Una medida indispensable es asegurar tener control sobre la información que oímos y recibimos. Esta debe ser medida, me refiero a que tiene que ser no todo el día conectado a una televisión o algún medio de comunicación oyendo medidas negativas y de fuentes confiables. Las noticias constantes del COVID, sobre todo los 4 primeros meses, nos han inundado los medios de comunicación, sea prensa oral, escrita, televisión o cualquier cosa, se hablaba solamente de la enfermedad. Entonces esto obviamente genera muchísimo temor y no sabemos qué es verdad y qué no es mentira. Y para añadido, las redes sociales se han vuelto el medio más poderoso de viralizar información y desgraciadamente se viraliza información falsa. Una estrategia muy inteligente entonces es limitar el acceso a noticias del COVID, asegurando tener información periódica. Tenemos que estar informados de vez en cuando en cuanto a la prevención de la enfermedad, avances del tratamiento, vacunas, qué sé yo, tanto locales como internacionales, pero solamente de fuentes confiables y una vez a la semana como mucho. ¿Por qué? Como afirma esta afirmación del doctor Caraza, me ha encantado, dice, contra el miedo, la información confiable. A propósito del temor por la pandemia, en la medida en que contemos con información veraz, podemos mejorar las medidas de prevención. Y el doctor Navarrete dice, así como es importante ayudar a frenar la cadena de contagio biológico, también lo es parar el contagio de información viral incorrecta que también puede dañar vidas. Creo que eso es algo que debemos estar conscientes y practicar y llevar en el cotidiano esta conducta de solamente conductas, información correcta de fuentes confiables. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el preocuparte versus ocuparte. ¿Por qué es importante ocuparnos en vez de preocuparnos? Es importante porque rompe el círculo vicioso de preocupación y miedo, porque el miedo aumenta la preocupación y la preocupación el miedo. Permite construir pensamientos positivos, mantenerse activos y poniendo la mente en cosas agradables y placenteras. La psicóloga Silvia González sostiene que la preocupación nos hace sentir inquietos, con cierto desasosiego, nos genera un estado de negatividad, estrés y miedo, dificultándonos la manera de solventar aquello que queremos solucionar, nos paraliza.
Si en vez de preocuparnos, nos ocupamos, ya sea en solucionar el problema que nos preocupa, si es posible, o de olvidarlo, si es que no tiene solución, aceptar que no podemos hacer nada y dirigir nuestra atención a algo que sí nos interesa, algo que sí es diferente y nos va a quitar la preocupación. Nuestra actitud obviamente cambiará, no solamente la nuestra, sino también nuestro entorno y del adulto mayor. La misma doctora Silva sostiene, si creamos, nos sentimos vivos y hacemos que pase. Digamos que vivimos con vida. En la preocupación, sin embargo, vivimos sin vida, porque la preocupación, es un sin vivir. Creo que ese es algo que deberíamos poner un cartel a la entrada de nuestra casa para asegurarnos de ocuparnos y no preocuparnos y decir queremos tener una vida viviendo y no una vida sin vivir. Muy bien. Entonces, queremos hacer un pequeño trabajo con ustedes para que nos cuenten qué hacen para ocuparse y no preocuparse. Simplemente como ayuda para que ustedes compartan qué hacen para ocuparse, para cambiar su mente de lo que les está preocupando, creemos que es importante recordar que los ingredientes básicos para ocuparse en vez de preocuparse son la resiliencia y la empatía. Nos vamos a recordar que la resiliencia es la capacidad que las personas pueden desarrollar, no se nace, se crea, para sobreponerse a situaciones difíciles y volverse a actuar para poder sobreponerse, o sea, volverse a parar. Creo que es la resiliencia es algo que tiene que estar en todos nosotros y que la podemos trabajar. Y la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de los demás. Es decir, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona, eso nos va a permitir ocuparnos. Generalmente la preocupación nace cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, nos salimos de nuestra caparazón, entonces la preocupación crece infinitamente. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, están estrechamente relacionados con el amor y la preocupación por los demás. Entonces, les queríamos pedir que en el chat puedan compartir con nosotros qué es lo que hacen para ocuparse, especialmente en esta época de pandemia, en vez de preocuparse. ¿Pueden, por favor, compartir qué es lo que hacen? Nali, si puedes ir leyendo, por favor, lo que van haciendo las personas para ocuparse y no preocuparse. Sí, con gusto, claro que sí, Carmen. Nos dice Maru, ocupo mi mente en cosas productivas. Marco Antonio Escobar nos dice, en las comunicaciones vía Zoom con mis papitos siempre hablamos de los momentos bellos, de lo fuerte y sano que están, y les hago preguntas sobre su quehacer diario, incluso de la telenovela que están mirando, para ver si están atentos. Excelente. Gabriela nos dice leer, bordar. Aida, trabajamos en la cocina haciendo recetas. Ruth nos dice, hay que enfocarse en lo que podemos resolver en el momento, no en el futuro. Aceptar la realidad como es y no como queremos que sea. Excelente mensaje, Ruth. Evelyn nos dice, inventar postres en la cocina. Mira qué lindo, Carmen. Florisa nos dice, realizar actividades en el hogar, actividades que nos generen serenidad y contacto con la creatividad. María Asunta nos dice, camino, hago ejercicio, pinto mandalas, participo en Zoom, medito y comparto en familia. Anani Vázquez dice, mi mamá aún puede hacer los oficios de la casa. Le conversamos, oramos y ve poca tele. Marisa nos dice, para que mi mamá se encuentre ocupada, tratamos que se ponga a hacer cosas, algunas cosas de la casa y que no esté pendiente de las noticias. Aida Lisset, atender el jardín y la flor es lo mejor. Muy bien, qué hermosas
experiencias estamos teniendo. No se olviden, los que se apunten para tener más noticias de Alcanzar, vamos a compartir con ustedes todas estos aportes de las participantes. Muy bien. Entonces ahora el aislamiento. Creo que ya se ha hablado mucho sobre el aislamiento, los efectos que han tenido y las consecuencias. O sea que no me voy a detener mucho en los efectos y en las consecuencias. Estoy segura que ustedes han tenido tantas restricciones que han causado mucho malestar y dolor, no solamente en ustedes, sino en todo el entorno familiar y especialmente en el adulto, porque van mucho más allá de simples cambios de vida, sino también es un corte drástico a nuestra libertad. Es tan drástico que en muchas partes del mundo han tenido reacciones muy agresivas de no quiero el aislamiento, no quiero usar máscara, no quiero, porque es un atentado a nuestra calidad de vida. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha salido con la máscara y el barbijo y todo aquello, y uno se siente realmente miserable, pero no queda otra que sí tenemos que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces, vamos a ver, con Aldi hemos escogido tres alternativas para poder actuar, porque para poder contener estos efectos en las personas, que todos los estamos viviendo, tenemos que actuar. No es simplemente sentarnos y decir, ok, ya me tocó vivir, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ponerse en acción tomando el desafío de salir adelante como un objetivo central de tu día a día. Ponerte como la tarea, voy a salir adelante, día a día. Vivir el día diciendo, hoy día voy a salir adelante. Mantenerte ocupado, habíamos dicho que ocuparse y no preocuparse, es tener una distracción muy clara. Identifique y practiquen pensamientos positivos, pasatiempos que les saquen de la rutina de estarse preocupando. Reactivar un proyecto que tenían antes de la pandemia o crear un nuevo proyecto que les saque de su preocupación. Bien, ahora vamos a ver tres recomendaciones. Hay muchísimas, si ustedes ven la literatura, hay muchísimas, pero consideramos que estas tres, la rutina, los rituales y la búsqueda de apoyo, son muy poderosos en buscar equilibrio y en encontrar soluciones para podernos ocupar y no preocuparse. Ahora, bien, las rutinas son patrones de conducta, todos tenemos rutinas, se la aplica todos los días en la familia, en la sociedad, es ordenar las cosas para poder llegar a un fin. Se consiguen por repetir varias veces una conducta. Pero en la época de la pandemia pueden tener mucho beneficio y pueden adquirir valor si son construidas para facilitar tareas que tengamos que hacer con el adulto mayor o para el adulto mayor, ponerlas en práctica, y tienen que ser una de las cosas muy importantes de las rutinas que creamos para la pandemia, tienen que ser construidas en consenso con el adulto mayor y con el apoyo de la familia, porque tienen que participar todos y sentirse con la idea de que están cumpliendo tareas. Por ejemplo, tener una rutina regular para ir a la cama, tener horarios para la comida, que todos estén presentes en la comida, para el baño, para vestirse, horarios para lectura, para ver películas. Eso ayuda muchísimo y ayudan a ordenar, organizar y tranquilizan muchísimo
al cuidador y al adulto mayor. Sin embargo, es importante tener conciencia que las rutinas deben ser intercaladas con actividades libres, no pueden ser un grillete, no pueden coartar la libertad del adulto mayor ni del cuidador, ¿no? Tienen que ser distraídas, tienen que motivar y ser intercaladas con actividades sorpresa, actividades variadas y que sobre todo motiven mucho al cuidador. Quisiéramos, por favor, en un momentito que puedan compartir algunos rutinas que ustedes hacen. No vamos a tener tiempo de leer, pero sí que puedan compartir las rutinas que tienen para que puedan después nosotros, pero escríbanlas, ¿no? Porque no leamos, no vamos a escribir, que después nosotros vamos a compartir. ¿Qué rutina? Pongan una rutina que a usted le ha ayudado muchísimo para enfrentar el estrés del confinamiento, del aislamiento, de la pandemia. Bien, la otra sugerencia es crear rituales. El ritual tiene origen en ceremonias y cultos religiosos, ¿no es cierto? Son acciones mucho más especiales que una rutina. No es una actividad ordinaria. Son una o más acciones que se desarrollan voluntariamente con el fin de buscar apoyo, paz, tranquilidad, calma, de conectarse con algo que nosotros queremos conectarnos. En la literatura están descritas las rutinas como catalizador, como un momento en que uno se puede conectar con algo que la persona creen y consideren importante en sus vidas y tiene mucho significado, ¿no? Se caracterizan por ser muy simbólicos. Pueden ser un baile especial, una música, una canción, movimientos de las manos, comida especial, vestimenta especial. Pero es importante que se tenga un propósito diferente a la rutina, que la rutina es cumplir una tarea. Esto es cumplir una función de catalizador, ¿no? Muchas personas se ponen a orar, otras personas pero tienen un objetivo de encontrar paz. Si ustedes construyen rutinas con sus adultos mayores o ustedes solos como cuidadores, van a ver y pueden intercalar con las rutinas, se pueden intercalar rituales que nos ayuden a calmarnos y a pacificarnos. Muy bien, ahora Naldi nos va a compartir sobre el apoyo. Efectivamente, el apoyo es un elemento importante para tratar de enfrentar estas circunstancias del aislamiento, ¿cierto? Y justo estaba leyendo en el chat, alguien comentó y dijo, yo sola me banco con mi mamá, con mi tía, con mi adulto mayor, mi hermano no me ayuda. Esa es una realidad que vivimos muchas, que viven muchas familias. Pero sin embargo, hay que reconocer que esta búsqueda de apoyo es muy, muy importante porque sobre todo, mirándolo desde un ángulo más amplio, ¿cierto? Porque va a beneficiar al adulto mayor, pero también a nosotros. Nos va a poder dar paz, tranquilidad y fuerzas para continuar. O sea, nosotros escuchamos en algunas entrevistas que hemos tenido con el doctor Parodi y él decía, ni soñar, ustedes no son Superman para que hagan todo, ¿no es cierto? Y tiene razón. No es posible que una persona pueda dar cuidado a un adulto mayor por sí misma el 100% del tiempo. Pueden surgir emergencias, sentimientos disruptivos con el adulto mayor, incluso con el mismo entorno familiar, ¿cierto? Y entonces saber que podemos contar con un apoyo puede hacer que la tarea sea menos difícil y menos dura. Definitivamente, el acceder a apoyo en el rol de cuidador nos permitirá organizar nuestra vida. O sea, ya sabemos que es bueno, reconocemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Definitivamente hay circunstancias como la que nos comentaba esta participante, en la que es muy difícil
consensuar o llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero creo que poco a poco tenemos que empezar por nosotros mismos a poder organizar y hacer una lista de tareas, ver qué cosas tenemos que hacer, cuánto tiempo le tenemos que sentar, le tenemos que asignar a cada una de estas tareas y conversar con la familia. Eso es clave, porque acá tiene que haber un tema de distribución, de distribución. Y también también hay que saber que no estamos solos, porque hay otros recursos que existen para poder apoyar el trabajo con el adulto mayor. Hay actividades recreativas, por ejemplo, sabemos que hay organizaciones, iglesias, municipios y otros que antes tenían actividades de recreación, por ejemplo, en los parques, en las plazas, en algunos municipios, y que bueno, hoy se han vuelto virtuales, ¿es cierto? Entonces la señora te enseña los ejercicios o te dan la receta de cocina y cosas como esa. Pero también es necesario saber que hay servicios de relevo para cubrir jornadas de cuidado. Obviamente, si es que la familia está en condiciones económicas de poder hacerlo, se podría contratar también este relevo por horas, por tiempo, o tal vez intercambiar con algún familiar, amigo o vecino, ¿cierto? Ahora, es cierto que la posibilidad de hacerlo va a depender mucho de cómo se organiza la familia como tal. La responsabilidad no es de uno, la responsabilidad es compartida. Pero sobre todo hay que ser conscientes de que el relevo y el apoyo al cuidador tienen algunos elementos de beneficio. Primero, que tienes un tiempo para ti, por lo menos un tiempo para ir a la peluquería y cortarse el cabello. Es algo tan justo y necesario. Disminuye la tensión, le va a permitir a uno regresar recargado y va a mejorar en consecuencia la relación con el adulto mayor y con todo el entorno. ¿Por qué? Porque ya tomaste un respiro. Lo más importante, y de manera muy breve porque nos ha ganado el tiempo, es saber que no estás solo en esta tarea. Y para un poquito ya ir cerrando nuestro webinar, quiero que nos suelten por favor el segundo video con unas palabras también muy interesantes del doctor Torres Goitia Torres. Por favor, a los amigos de Telefónica. El riesgo tiene que ser compartido entre todos. Siempre hablar en plural. Nos cuidaremos, nos protegeremos. Tú un poco más y un poco menos. No, todos se tienen que proteger igual. El niño, el joven, el adulto, el viejo, igual se tienen que proteger. Y entonces el adulto no se siente víctima mayor. Naturalmente, si hay que ir a comprar al supermercado, es mejor que vaya una persona joven, sana, que vaya el adulto. Ahí sí se hace una diferenciación. No se le va, pero no se lo acompleja. Hay que mantener siempre la autoestima de la persona mayor, porque cuanto más viejito es, la autoestima va perdiéndose y poco a poco viene un complejo, el complejo de la vejez, de sentirse solo, de sentirse abandonado, de que nadie lo quiere, de que nadie lo habla, de que no le dan las comidas que a él le gusta, porque claro, los gustos cambian y él está en otro mundo. Bueno, todo eso ocurre. Entonces, tratar de incorporarlo al anciano en el ambiente familiar, igual que a todos los demás, cuidándolo un poco más, pero sin hacerle sentirle algo segregado, algo especial. En síntesis, el cuidado tiene que ser para niños, adultos y viejos, el máximo cuidado por la gravedad de la infección. Y en esa gravedad exponerlo lo menos posible al anciano, naturalmente, pero no marginarlo. Ok, nuevamente agradecemos al doctor Javier Torres Goitia. Definitivamente, Carmen, ¿puedes poner la lámina?
¿Pueden regresar a la presentación? Definitivamente nos deja una gran lección, la siguiente, Carmen, una gran lección, y esto nos obliga a, digamos, pensar sobre todo en ese cuidado, ¿cierto? Hay que cuidarnos todos, todos de la misma manera. Sabemos efectivamente que el adulto mayor es una población en riesgo, hay que tener mucho cuidado, pero no por eso tenemos que tratarlo de manera súper especial, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a él por este gran mensaje. Para nosotros ha sido un placer compartir estos breves minutos que se han vuelto segundos para nosotros porque teníamos mucho más para compartir. Los invitamos a ser parte de nuestro programa integral Alcanzar al Adulto Mayor que tenemos desarrollado, el cual permite que los conocimientos aterricen en prácticas cotidianas que ayuden a su trabajo y favorezcan a la familia y al adulto mayor. Esto incluye el apoyo y seguimiento de tus logros y la conformación de redes de soporte para que el éxito sea de todos. Ahí tienen nuestro correo electrónico, alcanzaraladultomayor, @gmail.com, el WhatsApp de Carmen y mi WhatsApp. Va a ser encantador poder mantenernos en contacto. Muchas gracias. Y quiero hacerles un encargo, por favor, de trabajo y persona. Les van a pasar el cuestionario. Nos interesa muchísimo tener contacto con ustedes. Ahí hay un cuestionario en el que les hacemos unas brevísimas preguntas. No les va a tomar más de 1 minuto. Y queremos, por favor, que lo contesten para mejorar cada vez estos webinars y todo el programa que tiene Alcanzar para el adulto mayor. Y además nos interesa tener los contactos, ya sea de WhatsApp y de correo electrónico, para poderles mandar la información y comenzar algo que tenemos muchísima ilusión en hacerlo, en construir una red de apoyo entre cuidadores de adulto mayor dependiente y entre la familia de adultos mayores yo soy una convencida que el trabajo conjunto, colaborativo, nos puede llevar muy, muy lejos. Y alcanzar al adulto mayor, su nombre lo dice, alcanzar, es llegar al adulto mayor, pero en forma colaborativa y conjunta. Y los invitamos a ser parte de esta colaboración y este trabajo conjunto. Gracias. Diana, ¿vas a cerrar? Muchísimas gracias, Carmen, Naldi. De verdad que excelente participación. Estamos muy agradecidos y vamos a tomar unos minutos para que compartamos sus apreciaciones acerca de algunas preguntas, algunas consultas que tenemos de esta actividad. ¿Ok? Así que denme un momentito para mejorar el tema del audio, así lo coloco más elevado. Creo que ahora sí estamos muchísimo mejor. Sí, ahora te oímos. Perfecto, perfecto. Les decía que, bueno, primero las felicitaciones por esta excelente presentación y por supuesto que vamos a aprovechar estos minutos con ustedes para compartir algunas consultas que muy probablemente tenemos quienes estamos acá en la sala con ustedes. Una de ellas, digamos, ya ustedes nos han adelantado algo, pero estoy segura que ustedes que conocen tanto esta área nos pueden ahondar. Una de ellas nos dice cómo compartir las responsabilidades del cuidado al adulto mayor en esta época. A ver. Gracias Diana. Creo que esa es la primera parte que abordé yo, entonces para mí va a ser un placer. Definitivamente, tenemos que tener el radar ahí bien atento y poder, digamos, identificar
¿qué personas cercanas pueden estar ahí a la mano y a la orden con quien yo podría pedir un apoyo, ¿cierto? Es decir, un ejemplo, entonces saber si cuento con la hermana, con la tía, no sé, pues con la vecina, de repente, porque en estos momentos todo vale, ¿cierto? Todo recurso es bueno, la vecina del edificio, la vecina del costado, ¿cierto? Entonces, uno primero yo le sugeriría hacer ese mapa. Un segundo elemento, saber cómo mi adulto mayor se siente cómodo o no cercano con esta persona con quien probablemente yo estoy pensando contar, ¿cierto? Para que luego no haya rechazo. Y si por ahí hay alguna diferencia, pues creo que hay que trabajar también con el adulto mayor para lograr empatizar, ¿no es cierto? Pero esto como un momento de preparación, o sea, porque creo que es interesante prepararse para una circunstancia de emergencia, ¿cierto? O para que pueda hacer el relevo de inmediato, no vaya a ser que por sorpresa le toca a uno salir de la casa de manera urgente y no hay con quién dejarlo, eso es más peligroso. Entonces les recomiendo, uno, identificar qué personas próximas hay, luego saber qué tan empatía tiene con ellos, pero esto hacerlo previamente, ¿no es cierto? Creo que también es importante, como yo le decía, hacer la lista de tareas para ver qué actividades, qué rutinas, qué tareas las tengo mapeadas, cómo las puedo distribuir, porque es importante. Por ejemplo, las rutinas que mencionaba Carmen, es una acción clave y hasta decir la excusa perfecta para distribuir las responsabilidades con algunos familiares. Un ejemplo tan sencillo, alguno podría decir, ¿cierto? Sí, pero es que yo no vivo con el familiar y yo estoy en otra ciudad o algo por el estilo. Pues bien, la rutina de leerle un cuento, leerle la historia, la podemos hacer vía Zoom, ¿cierto? Hoy la tecnología nos ayuda y creo que podría ser una perfecta solución. Muchas gracias, Diana. Diana, yo quisiera agregar algo a esto, que es algo en que estamos trabajando mucho en alcanzar al adulto mayor. El adulto mayor, el cuidado al adulto mayor es un problema no de la familia, es un problema de la salud, de salud, del bienestar. Entonces, como Naldi nos ha presentado los datos tan claros al principio de la cantidad de gente adulta mayor que vamos a tener entre nosotros, yo ya soy adulta mayor, es enorme. Entonces, en tanto y cuanto la sociedad no se prepare en su conjunto para cambiar formas de manejo del adulto mayor, y parece increíble porque se habla mucho de la inclusión de la gente excluida en términos de pobreza o de vulnerabilidad. Yo creo que el hecho de incluir al adulto mayor en actividades productivas, recreativas, deportivas, qué sé yo, tiene que estar en la agenda de las intervenciones a nivel de políticas públicas. No puede ser un problema solamente de la familia o solamente del cuidador. Y en ese entendido también las familias se tienen que preparar ex ante, no cuando ya tienen a la persona adulta mayor viviendo con ellos. Y en eso el Alcanzar está desarrollando intervenciones para preparar a la familia ex ante. Y también tiene un programa que incluye la inclusión, para la redundancia, del adulto mayor en actividades productivas. Ok, bien. A ver, por acá tenemos otra consulta. ¿Cómo decir no al adulto cuando tenemos que trabajar? Esa es una. ¿Y cómo ayudar al cuidador si no vivimos con él? Un reto interesante. Sí, si me permites, Carmen, definitivamente, ¿cierto? A veces tenemos el trauma, porque es un trauma para nosotros de poder decir no, ¿cierto? Entonces, creo que poco a poco, ahorita muchos se han vuelto cuidadores de un día para el otro, ¿no es cierto? Porque antes probablemente, como salían a trabajar, como tenían otras actividades fuera,
El rol del cuidador estaba destinado, se turnaban, o tal vez tenía una enfermera que podía pagar, o una técnica, y bueno, yo venía en la tarde, regresaba y le daba un saludito y la cena. Pero ahora probablemente nos ha caído el guante así de frente, ¿cierto? Nos hemos mojado. Entonces, es importante ir conociendo al adulto mayor. Y por eso coincido plenamente con Carmen cuando ella manifiesta, nos tenemos que preparar. Y esta preparación es eso, o sea, es cómo ir conociendo a mi adulto mayor, qué gustos tiene, cuál es su hobby, cómo lo abordo, darle también esos gustitos que sí son, pero no caer en la manipulación. Dentro del programa de alcanzar al adulto mayor que nosotros tenemos, rescatamos ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Y abordamos en varias sesiones y en varias etapas del programa cómo podemos trabajar eso desde una perspectiva que a nosotros no nos agote, pero que también ayude al adulto mayor a comprender. Entonces, es para trabajar durante durante un tiempo larguito, poder ir conociendo al adulto mayor, creo que ahí está la clave. Y respecto al tema de que si yo no vivo con él, bueno, definitivamente creo que Mariloli y el equipo de trabajo de personas nos comentaba mucho que en Venezuela existe eso, ¿cierto? En Perú también, y creo que en muchos lugares, porque no solo hay migración de un lugar al otro, sino porque ya no tenemos la familia de antes, que toda la familia vive junta o cercana en un solo lugar. Hoy los hijos están en un país, en el otro, trabajan, estudian, y creo que una buena oportunidad para poder abordar este tema es abordando las rituales, no importa la distancia, ¿no es cierto? Uno de ellos, como les comentaba, podía ser el leer, compartir historias, tener un momento de sesión, conversaciones a distancia. Gracias, Dianita. Solo para profundizar lo que dice Naldi, me parece que uno de los secretos es no volverlos caducos. El doctor Torres Goitia, cuando le hicimos la entrevista, dice, lo que pasa es que a los adultos mayores nos vuelven caducos, nos quitan toda posibilidad de ser activos. Y creo que eso es clave, ¿no? En medida en que el entorno familiar, el entorno social y el cuidador lo vuelva caduco, se va a volver una carga para la familia, para la sociedad y para el cuidador. Recuperar sus potencialidades, en eso trabajamos mucho con Alcanzar para ver cómo podemos mantener y recuperar las potencialidades que tiene el adulto mayor. Excelente, excelente. Bueno, es por supuesto muy pertinente toda la información que nos han dado y hay varios de los comentarios que tienen que ver mucho con cómo establecer rutinas. ¿Ok? Hay algunas sugerencias que ya ustedes han dado, pero digamos que hay una realidad particular que puede tener cada uno en su casa con el adulto mayor al que tenga que cuidar o incluso sabiendo de personas que hacen la función de cuidador y que tienen realidades diferentes. Entonces, un poco la pregunta va en cuanto a cómo nos sugieren ustedes que nosotros establezcamos rutinas, que detectemos qué es lo que podemos hacer en beneficio del cuidador y del adulto mayor que está siendo cuidado. Es una muy buena pregunta y un poco difícil de contestar. Porque como tú dices, la rutina es muy adecuada a la realidad y al funcionamiento de cada familia, de cada relación adulto mayor y cuidador. Sin embargo, la condición de oro de una rutina en esta situación para enfrentar tensiones, para enfrentar crisis, para mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de relación con el adulto mayor, sin duda va a ser el conversar, escuchar al adulto qué es y observar al adulto qué cosas son las que le cuesta hacer, qué cosas son las que le gusta hacer y establecer ciertas pautas de cómo hacerlo mejor
incluyendo activamente su accionar, que él sea parte del desarrollo de esa rutina. Y otra condición sine qua non para que sea una rutina es la disciplina y la disciplina y la disciplina. Es decir, repetir esas conductas en forma sistemática y evaluar los resultados. Antes hacíamos así y teníamos unos resultados miserables. Ahora que estamos siguiendo un orden, que cumplimos ciertos pasos, es muy importante establecer en una rutina paso. Primero se hace esto, segundo, tercero, cuarto. Como les decía cuando estaba presentándoles, la rutina te permite organizarte, te permite prever lo que te va a pasar. Y eso ayuda enormemente al cuidador y al adulto mayor, porque no hay mayores sorpresas en lo que estoy haciendo. Sé qué tengo que hacer para conseguir algo que sé que es lo que es. O sea, tiene un fin claro. La rutina tiene que tener un resultado para que yo pueda evaluar si esa rutina ha sido bien diseñada y la puedo ir perfeccionando, pero tiene que ser en consenso con el adulto mayor. Importantísimo lo que nos refieres. Observar, escuchar y ponernos de acuerdo. ¿Es así más o menos el resumen? Les pregunto si quisiéramos calificar como en esas 3 categorías: observar, escuchar y ponernos de acuerdo. Sí, estás en lo cierto, Diana, estás en lo cierto. Carmen, creo que tiene problemas con el audio. Tranquila, tranquila. A ver, bueno, ya estamos llegando casi al final de la actividad del día de hoy. Me gustaría aprovechar la oportunidad para comentarles que desde Trabajo y Persona ya tenemos experiencia en la formación de cuidadores del adulto y especialmente lo desarrollamos a través de un programa llamado Cuidadores 360, que hicimos ya una primera edición junto a Forum Motor de Venezuela y avalado como diplomado por la Universidad Central de Venezuela. Ya esta va a ser, de hecho, la 3ª edición de formación para cuidadores de adultos y pues por nuestra parte felices de contar con unos aliados tan importantes como ustedes, quienes también nos van a estar acompañando en alguno de los módulos de este maravilloso programa. Así que para cerrar, quiero darles las palabras a Naldi, a Carmen y posteriormente a Alejandro y damos unos parámetros de cierre. Adelante, Carmen o Naldi. Bueno, yo primero, Naldi, es solamente decirles la enorme satisfacción de tener esta alianza. Diana, Alejandro, Mili han sido fundamentales en lanzar esta iniciativa conjunta. Tenemos mucha ilusión de seguir adelante y sobre todo tenemos la ilusión de conseguir el incluir al adulto mayor y que retome sus derechos y su ciudadanía junto con los adultos, los cuidadores, y que los cuidadores realmente vean en este programa una esperanza de tener un trabajo más gratificante y menos pesado. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Dianita, también para nosotros un placer. Y creo que una de las frases que soltó el doctor Torres o que percibimos después del video es que debemos de seguir fomentando esa actividad, esa no caducidad del adulto mayor. Y creo que en estos momentos que todos tenemos de alguna manera más tiempo en la relación con el adulto mayor, pues empecemos a hacer un ejercicio con ellos, ¿es cierto? Qué lindo sería que cada uno de acá empiece por la idea de escribir las memorias con el adulto mayor. Eso va a ser un trabajo
que le va a entretener, van a recordar muchas cosas, van a poner en práctica mucho y sobre todo van a establecer ese vínculo entre el adulto mayor y el cuidador para continuar construyendo esta relación, que auguro y espero que estos aprendizajes que nos ha dado la pandemia sirvan para establecer y fortalecer esos lazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También tendremos oportunidad de escuchar las palabras de cierre de Alejandro. Adelante. Alejandro, ¿estás en mute, por favor? Gracias. Es que tanta conferencia estos días, pero igual a uno se le olvida, ¿verdad? Pero mira, ha sido un lujo. Le agradecemos muchísimo a la Fundación Telefónica, a todo su equipo que nos ha, como siempre, apoyado en esta propuesta, a Milagros y a Mariloli, que vienen tiempo trabajando con Carmen, con Naldi, en sumar esfuerzos. Como le decían a Carmen, si no me confundo, todo esto se trata de inclusión. O sea, se levantan tantas banderas de inclusión y a nuestros familiares, a estos adultos mayores, nos falta tanto como sociedad trabajar para que de verdad entendamos el valor. Estas etiquetas que se ponen, los millennials por un lado, yo sé, creo que soy X, o bueno, ya no me acuerdo. Sí, porque es como muy complicado todo, ¿no? Y tengo mis hijas que son ya de 21 años, pero tú dices, esas etiquetas ayudan a entender ciertas cosas, pero marcan tanta diferencia. Y en Venezuela, como ustedes saben, hemos tenido no solo la pandemia, sino un proceso de hace algunos años de migración que ha acelerado todo este proceso que se vive a nivel latinoamericano, donde a los abuelos, a las abuelas le ha tocado ser de papás, de mamás, solucionar tantas cosas porque sus hijos que estaban en edad más productiva que ellos se tuvieron que ir y ellos se quedaron acá cuidando a sus nietos, ¿no? Es una realidad de verdad difícil y tenemos un gran desafío por delante. Y la manera de incidir en políticas públicas no necesariamente es esperando que los gobiernos hagan algo. Nosotros ya estamos haciendo algo, gracias a ustedes. Alcanzar no solamente va a ser parte de los cursos de Cuidadores 360 en este tema de cuidando al cuidador, sino que vamos a sacar más iniciativas sin duda, porque lo necesitamos. Yo estaba viendo en el chat gente que está en Valencia, acá en Venezuela, haciendo cosas. O sea, esta cuarentena también nos permitió conectarnos. Entonces vamos a salir adelante juntos, sensibilizándonos más, aprendiendo más, incluyendo a todos los que sean posible, y para eso estamos, para construir un mejor planeta de la mano. Entonces, estoy más que agradecido con todo el equipo que preparó esto, con todas las intervenciones, y cuenten que en Trabajo y Persona queremos dar oportunidad para que la gente trabaje como cuidador, que trabaje, no importa la edad, pero que pueda desarrollarse de verdad como ser humano. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Gracias, Alejandro, y tal como ya lo referías, efectivamente también estamos trabajando en conjunto, Trabajo y Persona y Alcanzar, para dictar un curso relacionado con la formación al respecto, dirigido específicamente a cuidadores familiares. Así que, pues también estén muy atentos a esta oportunidad, de la cual próximamente daremos más información. Agradecida, ya para cerrar, en nombre de todo el equipo que ha participado en la organización de esta actividad, muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Nos encantó que se activaron a participar con nosotros con las distintas consultas interactivas que plantearon Carmen y Naldi. Gracias por demostrar su interés en este tema, porque tal como ya lo referían en la presentación, prepararnos para hacerlo cada vez mejor en esta área es muy importante. Reiterar el agradecimiento muy especial a nuestros aliados de Fundación Telefónica. Mil gracias en nombre de Ana María Mancera, de Karina, Angie, todo el equipo que ha estado contribuyendo con nosotros. Y manténganse atentos. Recuerden que estamos desarrollando el programa Cuidadores 360 como una oportunidad también para
ofrecer formación de primer nivel en esta área, que también tendremos otras oportunidades de formación con Alcanzar y que tenemos presente una encuesta que les pedimos también que llenen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Un gusto muy grande. Igual, un placer. Hasta luego con todos. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes, Carmen y Naldi. Maravilloso.